Buenas tardes. Vamos a empezar bien. Buenas tardes a todos y todas. Damos inicio al acto académico de entrega del título de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Rosario al doctor Mario Francisco Benvenuto. Preside esta ceremonia el señor vicerrector de la Universidad Nacional de Rosario, profesor odontólogo Héctor Darío Macía. Lo acompaña el decano de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, profesor Alejandro Vila. Y le damos la bienvenida, por supuesto, al doctor Mario Francisco Benvenuto. A continuación, entonaremos las estrofas del himno nacional argentino.
A continuación, invitamos a compartir unas palabras al decano de la Facultad de Humanidades y Artes, profesor Alejandro Vila, en su condición de padrino del homenajeado. Señor vicerrector de la Universidad Nacional de Rosario, doctor Darío Macía, decano de la Facultad de Derechos, profesor y doctor Hernán Bota, directora de la Escuela de Ciencia de la Educación, doctora Silvia Moleri, docentes, estudiantes, graduados, miembros del equipo de la gestión de la Facultad de Humanidades y Artes y de la Universidad Nacional de Rosario, no docentes, amigos y amigas, buenas tardes. Para mí es un gran honor ser el padrino en esta ceremonia con quien vamos a compartir la entrega de la distinción del doctor honoris causa a nuestro querido colega y amigo Mario Benvenuto. La Universidad Nacional de Rosario entrega la distinción del doctor honoris causa a quienes, por méritos en los campos del conocimiento, de la cultura, de las humanidades, de la ciencia, tienen méritos suficientes y trascendentales para ser reconocido por nuestra universidad. El doctor honoris causa es la máxima distinción que entrega nuestra querida Universidad Nacional de Rosario. Y es, sin ninguna duda, uno de los momentos más importantes en la vida de nuestra universidad. Son rituales que, además de reconocer una trayectoria personal, también nos proyectan como institución, nos generan identidad y nos dicen hacia dónde queremos marchar como comunidad. Sin ninguna duda que el doctor Mario Benvenuto es parte y tiene méritos más que suficientes para ser miembro de nuestra comunidad. Porque el doctor honoris causa se trata de eso. Es una ceremonia en quien va a recibir el diploma de doctor honoris causa, toma juramento por el estatuto de nuestra universidad y pasa a ser parte del cuerpo de profesores de la Universidad Nacional de Rosario. Es un momento muy emotivo para nuestra comunidad. Y quiero destacar dos o tres cosas que para mí son fundamentales. Seguramente luego la doctora Silvia Moleri va a desplegar en su laudatio de manera mucho más precisa los méritos del doctor Mario Benvenuto. Primero, destacar su expertise, su trayectoria en el campo de la lengua española y de la traducción, donde ha desarrollado una carrera profesional, docente y de investigación de muy alta calidad y de mucho reconocimiento, no solamente en nuestro país, en nuestra institución, sino en Italia y en Europa y obviamente también en España, por sus méritos en el campo profesional, pero también yo quiero decir por su vínculo institucional y académico con nuestra universidad, con nuestra facultad, con nuestra carrera de Ciencia de la Educación. Para nosotros, Mario Benvenuto es un colega y es un embajador de nuestro país también en Italia. Mario no solamente habla un castellano fluido y perfecto, sino además, si no me equivoco, nació y vivió en nuestro país. Por lo tanto, recién uno se emocionaba
al verlo cantar el himno nacional argentino, que para nosotros es muy fuerte. Nuestro himno es un momento de identidad como pocas cosas tienen. También nuestra Universidad Nacional de Rosario tiene la bandera argentina como uno de sus emblemas principales. Pero el himno es, sin ninguna duda, uno de los momentos cuando lo cantamos más emotivos, de mayor comunión genera, y verlo a Mario cantar el himno nacional argentino como lo que representa una nación, una patria, es muy fuerte. Así que para nosotros Mario es parte del crecimiento, del desarrollo de nuestra comunidad, de los vínculos de nuestra comunidad, de los intercambios de nuestra comunidad, del fortalecimiento de nuestra facultad, por los vínculos diarios, institucionales, por el desarrollo de la carrera de Ciencias de la Educación y la doble titulación, porque cuando nos recibe en Italia nos hace sentir unos colegas más y permite que muchos de nuestros estudiantes, de nuestros graduados, de nuestros docentes puedan desarrollar una estadía allá y sentirse muy cómodos. Así que además de los méritos profesionales y académicos del doctor Mario Benvenuto, nos une una pasión, un compromiso, una necesidad, un fortalecimiento, un intercambio que nos permite proyectar nuestra institución en los intercambios, en la formación de nuestros estudiantes y de nuestros graduados y de nuestros docentes. Así que es una alegría enorme esta ceremonia y obviamente para mí es uno de los momentos más emotivos que tiene la Universidad Nacional de Rosario cuando se lleva adelante la ceremonia de la entrega del doctor honoris causa. Así que bienvenido Mario Benvenuto a nuestra facultad, a nuestra universidad, bienvenido al claustro de profesores de la Universidad Nacional de Rosario, y esto más que nada, creo, sin equivocarme, fortalece el vínculo entre Italia, entre Argentina, entre la Universidad de Calabria, la Universidad de Rosario. Así que seguramente seguiremos caminando juntos, construyendo sueños, profundizando los intercambios y generando más y mejor universidad pública. Muchísimas gracias por todo, Mario, y bueno, bienvenido a la Facultad de Humanidades y Artes y a la Universidad Nacional de Rosario. Muchas gracias. Ahora escucharemos a la doctora Silvia Morelli, directora de la Escuela de Ciencias de la Educación, quien leerá la laudatio. Mario Francisco Benvenuto, un argentino en la Universidad de Calabria. En una clásica biografía universitaria es un profesor asociado de lengua y traducción en lengua española de la UNICAL, actividad que desarrolla desde el año 2018. En el 2016 obtuvo la habilitación científica nacional a profesor universitario. Desde 2011 ha sido investigador y profesor agregado de lengua y traducción en la lengua española, donde se afilió primero a la Facultad de Ciencias Políticas y luego al entonces Departamento de Lenguas y Ciencias de la Educación, llamado hoy Departamento de Cultura, Educación y Sociedad, el clásico Liches. Desde 1995 ha desempeñado la actividad de lector en lengua española en la Cátedra de Lengua y Literatura Española y desde el 2001 en la Cátedra de Lengua y Traducción Española de la Facultad de Filosofía y Letras. Entre 1999 y 2004 enseñó en el curso de perfeccionamiento de traducción técnico-científica y desde el 2000 hasta el 2006 en traducción literaria, ambos organizados por el Departamento de Lingüística de la Facultad de Filosofía y Letras. Ha impartido cursos, módulos y seminarios sobre lengua española en otras universidades italianas y extranjeras,
en licenciaturas de grado, másters, habilitación docente y tesis doctorales. La ítalo-argentinidad de Mario Benvenuto en el estudio de la lengua española. Como investigador ha estudiado las vanguardias artísticas de los años 20, en particular del grupo del ultraísmo argentino. Este proyecto proveyó la formulación del primer índice crítico existente que facilitaría la consulta de los 4 años de publicación del periódico Martín Fierro, tribuna estético-literaria de la generación a la que pertenecen pilares de la literatura argentina del siglo XX, como Jorge Luis Borges, Roberto Arlt y Leopoldo Marechal. Ultraísmo, esa voluntad caudalosa que rebasa todo límite escolástico, las metáforas con su gestión propia y el rechazo de los adjetivos que ornamentan pero no acompañan. Así, por ejemplo, Borges describe en Diálogo de Muertos a Juan Manuel de Rosas. El hombre llegó del sur de Inglaterra en un amanecer del invierno de 1877. Rojizo, atlético y obeso, resultó inevitable que casi todos lo creyeran inglés, y lo cierto es que se parecía notablemente al arquetípico John Bull. Usaba sombrero de copa y una curiosa manta de lana con una abertura en el medio. Un grupo de hombres y mujeres y de criaturas lo esperaba con ansiedad. A muchos les rayaba la garganta una línea roja, otros no tenían cabeza y andaban con recelo y vacilación como quien camina en la sombra. Fueron cercando al forastero y desde el fondo alguno vociferó una mala palabra, pero un terror antiguo los detenía y no se atrevieron a más. Este es un fragmento de Diálogo de Muertos que está en el Hacedor. Pero también Mario Benvenuto estudió la lexicografía bilingüe en la que se analizaron los extranjerismos en la traducción de la ornitología y la botánica, demostrando cómo el lenguaje se filtra en cualquier disciplina sin que necesariamente ésta sea la lengua de la literatura. Cabe destacar también su paso por el estudio de los textos jurídicos, donde da relevancia al derecho de las personas a través de la palabra amparo. Dedicó un amplio espacio a los falsos amigos lingüísticos que, siendo aún un tema ya conocido, no ha perdido su importancia con la pragmática de la lengua como el español y el italiano. Falsos amigos lingüísticos como significantes compartidos que disocian los caprichos de las lenguas. Sí, así, palabras como burro, loro, asilo, pasto, caldo, significan en italiano manteca, ellos, ellas, el jardín de infantes, comida, calor. Profundizó el estudio por los italianismos y el lunfardo en el Río de la Plata, poniendo bajo la lupa las marcas italianas de ese lenguaje rioplatense con aroma a tango, conventillos e inmigrantes. Benvenuto crea una tríada formada entre las regiones de Lombardía, Río de la Plata y Calabria, que demuestra la expansión y la magia de las lenguas cuando entran en la interculturalidad que revive las voces utilizadas para evocar el amor, la esperanza, la desilusión. Trabajó sobre el uso específico de lunfardismos, los afectos en el tango argentino de Enrique Cadícamo y el uso políticamente correcto del lunfardo. A través de su estudio me permito rescatar la poesía de Cadícamo. Esta noche tengo ganas de buscarla, de borrar lo que ha pasado y perdonarla. Ya no me importa el que dirán, ni las cosas que hablarán. Total, la gente siempre habla. Yo no pienso más que en ella toda hora. Es terrible esta pasión devoradora. Y ella, sin saber, sin siquiera sospechar, mis deseos de volver. Rodando tu esquina, Enrique Cadícamo. Mario Benvenuto, un autor que enseña o un profesor que escribe. ¿Hablas español? Publicado en Cosenza en el año 2003, escrito para satisfacer las exigencias didácticas de la comunicación en clases numerosas. El texto propone diálogos, síntesis gramaticales, lecturas y ejercicios organizados en unidades temáticas. La gramática de la lengua española, Catanzaro 2006, y actualizada en el 2010.
Una obra concebida y elaborada para el análisis de los procesos lingüísticos, fonológicos, morfológicos y morfosintácticos de los aspectos normativos y del uso de la lengua española. Responde a una demanda de los estudiantes que aprenden español como lengua extranjera y a su vez tiene gráficos en color y proponen como elemento complementario la interacción entre el texto y el lector. Ejercicios gramaticales, libro 1, Rende 2007, libro de ejercicios dirigidos al segundo y tercer año de estudios universitarios, de los estudios universitarios. Ejercicios gramaticales, libro 2, del año 2008, esta vez acompañando ejercicios, lecturas, pruebas de respuesta múltiple que retoman el enfoque metodológico ya aplicado en los trabajos anteriores. Avanzado, del año 2021, en la elaboración con González Evigón, es un texto dirigido al primer año de estudiantes universitarios. Sostiene Benvenuto que ninguna traducción es inocente, siempre presupone que el lector tome posición. La misma se postulará como una de las interpretaciones posibles en el texto original. Por lo tanto, se plantea la necesidad de elegir entre dos posturas posibles: la traducción semántica o secular o literal, basada en la traslación del significado, en la traslación del significado de las palabras, y la traducción creativa o libre, que aspira a la producción de otro texto en la lengua de llegada, como resultado de un nuevo acto creativo. Tras el impulso que le dejaron los cursos de traducción de posgrado en el año 2009, emprendió una provechosa colaboración con la profesora Marina Bianchi de la Universidad de Bérgamo para la edición y traducción al italiano de Mitos Urbanos del conocido poeta y escritor español Manuel Gaete. Esto fue publicado por Rubettino en el año 2012 y la traducción al italiano también de Hijos del Devenir, que fue publicado por la misma editorial en el año también 2012, del poeta Vicente Cervera Salinas. Se ocupó de la edición hispanoamericana de Ernesto Carnevale, titulada Viviendo, publicada por Viajera en el año 2015. Desde ese año se dedica al trabajo de la genética textual de un manuscrito inédito de José Zorrilla, Las leyendas de Zorrilla, el caso del talismán, publicado en la revista de Ciencias, de Letras y Ciencias Humanas, donde estudia las variantes del autor, las características lingüísticas, morfosintácticas y léxicas del documento autógrafo. Se dedicó a la traducción de manuscritos inéditos que dan cuenta de la dominación española del Virreinato de Nápoles y las dos Sicilias. Desde el año 1997 hasta el presente, cuenta con 80 publicaciones en libros, artículos de revistas, dossiers, reseñas, traducciones del español al italiano y del italiano al español, que no serán detalladas aquí y de las que en algunos casos ya se ha hablado. Esto demuestra la capacidad creadora de pluma inagotable poseída por Mario Benvenuto. Puede considerarse un lingüista especialista en traducciones al español, especialista en literatura argentina, pero prefiero destacarlo como el nexo entre dos culturas, como mensajero de la literatura argentina e iberoamericana y de las costumbres rioplatenses en una tierra no castiza, tierra a la que siente tan propia como su Argentina natal. Vaya el agradecimiento a la Academia Calabresa entonces por ser el escenario que hace posible tanta generosidad y entrega, porque además de la tierra de sus orígenes, es la tierra que lo deja ser persona, aquello que antecede y que continúa más allá de la vida académica. La cultura, esa pasión insaciable. Mario Benvenuto es investigador del Fondo Documental Acatatis, que incluye las bulas papales y episcopales, privilegios otorgados por el emperador Carlos V, pergaminos de Fernando IV y Carlos de Lannoy, y diplomas de licenciatura de los periodos comprendidos entre 1400 y 1800. A esto se añade el estudio sobre manuscritos que ha permitido atestiguar las primeras manifestaciones de algunos españolismos actualmente en uso en el dialecto calabrés.
El trabajo en torno a este acervo cultural lo convierte en el año 2021 en el director científico del Museo de la Pergamene, Giulio Elvio Catatis, de la ciudad de Bianchi, ente encargado de la investigación documental, lingüística e histórica de la difusión del patrimonio cultural conservado y en exposición. Un puente entre dos mundos. Corría el año 2016 cuando se firma un convenio de doble titulación entre la Licenciatura de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Rosario y la entonces carrera de Scienze Pedagogiche per la Culturalità e Media Education de la Universidad de la Calabria. Convenio que llevó tiempo a activar y que fue voluntad desinteresada de Benvenuto que comenzara a hacerse visible ocupando lugar en ambas instituciones. Este convenio de doble titulación permite sobre todo a las estudiantes de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario ampliar su formación incorporando perspectivas pedagógicas no contempladas en la formación local, el estudio de la educación en lenguaje italiano, las relaciones interinstitucionales que permiten conocer otra universidad y el intercambio cultural que en algunos casos no hace más que rememorar tiempos de infancia, costumbres familiares y cadencias vividas al calor de la memoria familiar. También hay un intercambio entre los claustros docentes de ambas instituciones que constata estilos, abre horizontes, genera nuevas preguntas en los campos donde parecían ya conocidos y se yacían saturados. Intercambio de encuentro entre profesores visitantes y visiting professors, que tensiona la universalidad de la universidad con la particularidad de cada institución, donde, más allá del campo científico, se vuelven a encontrar los parecidos de familia. Porque considero al profesor Benvenuto un embajador de nuestra cultura en Italia, porque entrelaza todo el tiempo, con todas las excusas posibles, ambas tradiciones literarias, por su solvencia académica, por su compromiso desenfrenado por la difusión de valores iberoamericanos a través de la lengua y las manifestaciones culturales, por la constante hospitalidad hacia profesores, profesoras y estudiantes argentinos, argentinas, y especialmente de nuestra casa de estudios, es que solicito que el título de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Rosario sea otorgado a Mario Francisco Benvenuto. Muchas gracias. Invitamos ahora al vicerrector de la Universidad Nacional de Rosario, profesor odontólogo Héctor Darío Macía, para que nos dirija unas palabras. Buenas tardes, señor decano. Un placer como siempre. Doctor Mario Benvenuto, autoridades universitarias, señor decano de la Facultad de Derecho, autoridades de la facultad, docentes, no docentes, graduados, alumnos, familia. Realmente es un doble placer poder estar acompañándolos hoy aquí. Primero, delegado por el señor rector, a quien agradezco que por cuestiones de agenda no se encuentre, me ha permitido este honor de estar en esta actividad académica por excelencia, lo decía el señor decano. Y me parece que esto no es un tema menor, porque el reconocimiento, Silvia estuvo espectacular en ese relato. Yo le decía al decano que me llegó acá y digo gracias, buenas tardes y seguimos, porque estuvo espectacular. Por supuesto, tengo una construcción que un gran amigo siempre me hace para estas actividades, pero creo que tu resumen ha sido ejemplar. Y repetir situaciones
no hace falta. Entonces, creo que hay otro tema para que hablemos hoy. ¿Y de dónde estamos? ¿Y por qué estamos acá? Estamos en la Universidad Nacional de Rosario. Estamos sumando a Mario Benvenuto como profesor de la casa, a este argentino que ha hecho tanto por nosotros y difunde tanto. Y es cierto esto de lo que significa la traducción, ¿no? Cómo une situaciones extremas, como en una guerra, situaciones únicas, como el amor. Y gracias a la traducción nos comunicamos. Pero yo en este lugar, en este aula magna, en esta facultad, y ante ustedes, tengo la necesidad personal de hablar de un tema que hoy se está discutiendo en nuestro país, que hoy estamos atravesando en este proceso de recambio institucional, Mario, donde se habla de la universidad. En estos 40 años de democracia se habla de la Universidad Nacional de Gestión Pública. Y ante ustedes vengo a seguir sosteniendo lo que tenemos y lo que hemos logrado. Porque tenemos una universidad que nos hemos ganado con mucho esfuerzo, una universidad con ingreso irrestricto, una universidad no arancelada, y quien entienda que la educación no es el pilar de un país, con mucho respeto, y públicamente aquí está ese vicerrector, lo podemos discutir. Quien no entienda lo que significa la ciencia y la tecnología para el desarrollo de cualquier país, humildemente aquí está este vicerrector y lo podemos conversar. Quien no entienda la salud como un derecho humano. Yo respeto todas las opiniones, pero nos quieren plantear que hay desarrollos de modelos que superan al nuestro. Yo vengo ante ustedes a decirles que esta universidad que tenemos es la que incluye. Es una universidad que podemos ingresar y estudiar lo que nosotros queríamos estudiar. Nos plantean un modelo con ingreso, con evaluaciones, que según el puntaje que sacamos es lo que nos dejarían estudiar. Yo quería ser odontólogo y esta universidad me dejó ser odontólogo, soy odontólogo. En el transcurso de mi vida universitaria pude compartir la universidad con el taxi, porque fui taxista mientras estudié. Y así llegué a mi título universitario. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? Soy Darío, de la zona sur. Nos criamos casi juntos, Silvia, a la vuelta de casa. Hijo de Juan y Norma, de quinto y sexto grado, que con mucho orgullo, el primer día que empecé la facultad, mi papá me llevó, porque su hijo iba a la universidad. Iba a la universidad que le permitía ingresar, estudiar lo que él quería estudiar, y no era arancelada. Por eso también podía estudiar. Porque nos quieren plantear un sistema donde nos quieren comparar con universidades que, entre otras cosas, pagan $1000 por mes. Y como en enero no tienen clase, les cobran la matrícula. Nos quieren decir que hay una universidad superadora a esta, que con un voucher que tenemos que supuestamente después retribuir, nuestros hijos, soy papá, nuestros hijos van a estudiar. Yo quiero esta universidad. Porque esta universidad de calidad, de excelencia, de ciencia, de tecnología, tiene profesores como Mario Benvenuto entre sus docentes de su comunidad. Y como tantos otros luchadores que todos los días se levantan porque aman la docencia, porque tenemos a esos compañeros no docentes que nos permiten que nos desarrollemos todos los días en las facultades, porque tenemos unos alumnos que son unos luchadores y unos graduados que se destacan en el mundo, y si no, con mucha humildad,
este vicerrector aquí está para que lo podamos debatir. Un gran honor sumar a la comunidad de la Universidad Nacional de Rosario a Mario Benvenuto en esta distinción del doctor honoris causa, pero como nuestro profesor. Tuvimos la posibilidad de charlar un ratito previo a todo esto y casi salimos parientes. Yo también soy descendiente italiano, por un lado, y empezamos a hablar de Cerdeña y de todo lo demás, y la verdad que cómo une la pasión y el amor, porque este país lo construyeron nuestros migrantes que llegaron y hicieron grande esta república. Y esta república se honra de tener. ¿Tenemos errores? Sí. ¿Cosas por mejorar? Sí. Pero tenemos una perla y que vamos a dar todos los debates necesarios, que se llama Universidad Nacional de Gestión Pública, que tiene ingreso irrestricto y no es arancelada, porque incluye fundamentalmente a todos y cada uno de los argentinos que queremos llegar a la universidad y poder ser universitarios. Entonces, si me lo permiten, y a viva voz, y muchas gracias, Universidad Pública, siempre. Muy amable. Ahora el vicerrector de la Universidad Nacional de Rosario va a proceder a tomar juramento. Damos lectura de la resolución número 045/2023, según la cual la Comisión de Asuntos Académicos avaló la solicitud del señor rector de la Universidad Nacional de Rosario para que se le otorgue el título de doctor honoris causa de la UNR al doctor Mario Francisco Benvenuto. Atento a lo dispuesto por el artículo 14, inciso I del Estatuto de la UNR, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Rosario resuelve. Artículo primero, otorgar al doctor Mario Francisco Benvenuto el título de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Rosario. Artículo segundo, encomendar el padrinazgo compartido del doctorando, doctor Mario Francisco Benvenuto, al decano de la Facultad de Humanidades y Artes, profesor Alejandro Vila. Artículo tercero, inscríbase, comuníquese y archívese. De inmediato, el señor vicerrector procederá a efectuar la toma de juramento. Doctor Mario Benvenuto, jura respetar y hacer respetar, en cuanto a usted dependa, el Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario y colaborar con todos sus esfuerzos en la defensa de sus principios y en el logro de sus fines. Sí, juro. Bienvenido a la Universidad Nacional de Rosario, señores, el profesor Mario Benvenuto. A continuación se hará entrega del diploma y la medalla que acreditan el título otorgado. Y entiendo que hay un presente de la facultad, yo voy ayudando. También va a haber un obsequio de la Facultad de Humanidades y Artes. Ahora escucharemos la conferencia del flamante doctor honoris causa de la UNR, Mario Francisco Benvenuto, titulada Aspectos históricos del castellano y su repercusión en el italiano meridional. Bueno, quiero hablar desde la por favor. Hay una canción que termina diciendo
gracias. Señor vicerrector Héctor Darío Massi, decano de la Facultad de Humanidades y Artes, profesor doctor Alessandro Vila, señor decano de la Facultad de Derecho, doctor Bota, profesora y doctora Silvia Moreno, directora de la Escuela de Ciencias de la Educación, estimados estudiantes de esta universidad, estimados colegas, sinceramente no tengo palabras para agradecer este título que me otorga esta prestigiosa universidad por varios motivos. El primero es porque creo que por más de 30 años siempre estuve prodigando, estuve dedicándome en lo que podía dar a los otros. Nunca pensé que iba a llegar un momento en que yo iba a recibir el mayor reconocimiento que una universidad puede ofrecer. Y en este caso soy destinatario de este reconocimiento. Muchísimas gracias, sobre todo porque en este caso se contradice una locución, un proverbio latino. Nemo profeta in patria, nadie es profeta en su tierra. La universidad italiana que con tanto amor me ha permitido trabajar en todos estos años, me ha dado espacio, me reconoce como profesor de su universidad, dándome también muchísimas responsabilidades como la de ser delegado de internacionalización. Nunca llegó a ofrecerme un reconocimiento de este tipo. No tenemos tiempo para eso, seguimos trabajando. Y que lo haga una universidad de la tierra en donde nací, precediendo la celebración con el canto del himno nacional, como bien decía el doctor Vila, es una emoción indescribible. Tener la bandera a mis espaldas, no pueden imaginar lo que puede significar para un argentino emigrado, que sí, gracias a Dios, siendo hijo de emigrados, es decir, a su vez he hecho también mi camino como emigrado y vivo decentemente en Italia, el país que dio también asilo a muchos compatriotas. Es una emoción indescriptible. Yo les agradezco desde el punto de vista académico como profesor, pero mucho más lo hago desde el punto de vista humano, porque aquí no encontré solo colegas de otra academia. Encontré amigos fraternos que consideran al prójimo como a sí mismos. Realmente muy agradecido. Muchísimas gracias. Espero poder ser útil a Rosario de la manera en que Rosario quiera que mis modestas posibilidades y capacidades puedan manifestar. Gracias, muchísimas gracias a todos. Gracias. Bueno, en las próximas 4 horas, no tengo 4 horas, no, bueno, un poco menos. Espero no aburrirlos y aburrirlas.
se me sugirió que tratara el tema de la lengua. Y no puedo empezar por la actualidad. Tenemos que empezar por una visión diacrónica, histórica. Y debo decir que uno de los grandes promotores de la lengua románica, del castellano, que estaba en fermento en su época, fue el rey de Castilla, Alfonso X, también conocido como el Sabio. No era un sobrenombre casual. Alfonso X, en 1250, fundó la Escuela de Traductores de Toledo. Y con esto ya nos relacionamos con lo que decía el vicerrector. La Escuela de Traductores de Toledo primero y la Escuela de Traductores de Murcia después. Y a quien se debe la composición de una ingente obra literaria que en buena medida inició la prosa en lengua castellana. Estamos hablando de época muy remota, 1250. Fíjense la lucidez, la intuición, la clarividencia de Alfonso X, que pensaba que su pueblo debía poder leer la obra de los escritores extranjeros en su propio idioma. El monarca advertía la necesidad de enriquecer el patrimonio cultural de su reino, y cuando se dice cultural, obviamente, también científico, que es lo que se estaba diciendo. Fíjense, hay un ejemplo significativo que está relacionado con el mismo Alfonso X. En 1271, Isabel de Aragón, la cuñada de Alfonso X, era infanta de Aragón, es decir, princesa de Aragón, y reina consorte de Francia. Se había casado con Felipe III el Atrevido, nombres que hemos estudiado en la historia aquí, que han hecho la historia de Europa. Isabel, volviendo de la que debía haber sido la octava cruzada religiosa, que nunca se llevó a cabo, por motivos que obviamente aquí no podemos explicar, por razones de tiempo, muere en Calabria, con un accidente muere en Calabria. Y el problema era, en esa época, que Europa no conocía el método de embalsamamiento, que sin embargo otras culturas, como bien saben, como la egipcia, no solo lo conocía, sino que lo practicaba desde hacía milenios. ¿Y qué sucede con la pobre Isabel? Tenía 24 años, muy joven, 4 hijos. Uno lo esperaba de 6 meses, estaba embarazada. ¿Cómo devolver el cuerpo de Isabel al reino de Francia, a los súbditos y al monarca? Debió recorrerse a lo que se hacía en esa época, al método de la ebullición del cadáver. Es decir, hirvieron el cadáver en una sustancia ácida, que bien podía ser vinagre o vino, para que la carne se desprendiera de los huesos. Esos últimos fueron depositados, un poco más, estos últimos fueron depositados, los huesos, religiosamente en un cofre y aromatizados con hierbas y flores secas. El cofre fue enviado y llegó a destinación, llegó a Saint-Denis, en París, donde descansa y donde descansan todos los monarcas franceses. ¿Perdón? El Panteón Real. En el Panteón Real, exacto. La otra parte perecedera del cuerpo
de la reina, se quedó en Cosenza. Descansan en la catedral de Cosenza. España necesitaba conectarse con el mundo, absolutamente. Por eso Alfonso X, con sus propios escritos, participó junto con intelectuales, un grupo de intelectuales latinos, hebraicos, islámicos, para alcanzar esos fines. Él debía conectar su reino. Así el castellano empezó a cultivarse y a pesar de que existieran manifestaciones anteriores, gracias al impulso que el castellano recibió de las entidades que hemos mencionado, de las escuelas de traducción y de traductores, el castellano accedió a la dimensión humanístico-literaria. No es poca cosa. El lenguaje era fuente, y sigue siendo, fuente de conocimiento e instrumento de evolución cultural. Hoy en día tenemos el mundo al alcance de la mano, con un clic de la computadora o del celular. Pero las nuevas generaciones van perdiendo muy rápidamente el conocimiento del idioma a causa de esa misma globalización que nos enriquece y que nos contamina en desmesura. Y atendiendo al legado cultural de Noam Chomsky, que para quien no lo conozca es un filósofo, lingüista, científico cognitivista, teórico de la comunicación, que sobre la actitud científica señala que la misma empieza a manifestarse cuando se está dispuestos a sorprenderse inclusive por las cosas más sencillas. Y yo me sorprendo, sigo sorprendiéndome por las cosas sencillas y espero que también ustedes. Por eso mismo, a continuación, les voy a proponer temas que todos conocemos, aparentemente muy sencillos, pero que son ejemplos concretos y significativos de la evolución del idioma. Mi objetivo es poder despertar algún interés por el idioma o por la historia en general, o que lo tratado les pueda sugerir alguna reflexión. Por lo tanto, mi intención en esta, llamémosla charla, no es la de proporcionar datos, sino la de cumplir con el significado etimológico del verbo informar. No sé si lo saben, pero el verbo informar viene del latín informare, dar forma. Y justamente como dijo Albert Einstein, dar forma, informar, dar forma, un cerebro que ha sido informado ha cambiado su dimensión, su contenido, su estructura, y ya no volverá a ser el mismo. Es con esta premisa y con la misma esperanza que vamos a pasar al primero de los temas que propongo esta tarde. Nada más y nada menos que el origen del tratamiento de respeto, don. Lo usamos cotidianamente, ¿no? Don Mario, don Darío, don Alejandro. Pues bien, ¿saben de dónde viene? No, porque es fácil no saberlo. Lo raro sería saberlo. Entonces, aquí les propongo, vamos a intentar reconstruir etimológicamente el origen del don. Debo decir que, ustedes lo saben, existen dos significantes idénticos en lengua española, en el castellano, que hablamos nosotros. El primero, por razones
cronológicas, el primero que entra en lengua castellana, proviene del latín culto donare y proviene del vocativo latino, es decir, de donum, que apocopado nos da don. Y el don al que nos referimos ahora significa presente o regalo. Y según la definición de la Real Academia Española, también gracia especial o habilidad para hacer algo, ¿no? Tener un don. Este obviamente no es el que nos interesa. Por tanto, se restringe un poco el campo, pero estamos en mayor dificultad que antes. Fíjense, el don que nos interesa proviene de otro étimo latino. Es Dominus, que en 1062 nos regala al castellano la palabra dueño. Dominus, dueño. Claro, en realidad, para llegar a un don no pasamos por el latín culto. Tenemos que esperar la intervención del latín vulgar, que nos dará domnus, cuya apócope nos deja don. Perdón, no es don, es dom. ¿Y el don dónde está? Bueno, vamos a hacer una pausa para indicar qué es este dom. Este dom fue utilizado como título para ciertos monjes. En este caso vamos a hablar de un benedictino muy famoso, un tal Pierre, que era director de una abadía francesa de Auvilliers. Hasta aquí no nos dice nada, pero seguramente lo conocen, porque este señor Pierre es famoso, o por lo menos así narra la leyenda, por haber creado el método champenois, es decir, el método para la producción de la champaña o del champán. Estamos hablando de Dom Pérignon. Dom Pérignon, que es el famoso champán francés. Bueno, el Dom se reservaba a ilustres personajes entonces dentro de la, de la Iglesia Católica. Obviamente no hemos llegado al don. Y el problema es que para obtener el resultado de lo que estamos buscando, tenemos que remitirnos no a la historia, sino a la escritura. Yo les he traído aquí dos documentos. Son dos manuscritos ni siquiera son muy antiguos, son del 1685. Se trata de dos actas notariales. Ambos están escritos en lo que los latinos llamaban bellum. Bellum, ¿qué será el bellum? El bellum es la piel de animal que se usaba como instrumento de escritura desde siempre en Europa, en el sentido de que se descubrió en la ciudad de Pérgamo, en Asia Menor, llegó a Europa, porque en Europa el papel se consiguió recién más o menos en 1600. Y la primera fábrica papelera de Europa fue Fabriano, una fábrica italiana, pero apareció en 1600. Hasta ese entonces, y hasta mucho después para los documentos importantes, se utilizó lo que nosotros llamamos aquí el cuero, esto que están viendo. Bien, en estos dos documentos tenemos la clave que nos llevará al don. Y vamos a ver un detalle del primer documento. Claro, se ve poco, ¿verdad? Vamos, menos mal que tenemos la transcripción. Dice así, el primer renglón, la apertura del documento. In nomine Domini nostri Jesu Christi. Amen.
es decir, en nombre Domini Nostri, Señor nuestro, Jesucristo, amén. Fíjense que la parte Cristo está escrito con una combinación entre latino y griego, pero es una de las características que siguió adelante en el curso de la historia de la escritura. A nosotros nos interesa Domini. Les muestro mejor, a ver si logro hacerlo. Ahí está, bien. Domini, como aparece de esta manera, nosotros vemos una D mayúscula, una N y vemos una tilde, que en la historia de la escritura la recibimos de los latinos, era el método de abreviación de los términos. Cuando el lector veía esa tilde, sabía que la palabra estaba abreviada y no tenía que ir pensando, ¿qué palabra será? Es una abreviación de una palabra muy conocida. Volvemos al documento. Aquí está señalado con el círculo amarillo, están señaladas las dos voces idénticas, es decir, vamos a verla más de cerca. Este es el original. Perdón, yo lo veo, pero ustedes no. No sé si voy a lograr. No. Bueno, lo dejo ahí. Entonces, aquí vemos. Necesito una lupa. ¿Alguien tiene una lupa? Yo la tengo. Entonces, D, N, I. ¿Qué es lo que sucede con esta abreviación? Simplemente, si yo elimino la I final, ¿qué leo? Leo, obviamente, una D y una N. Pero para identificarlo debo remitirme, obviamente, a la palabra original, que es Domini. Por lo tanto, uso una O, Dom. Hemos llegado. Es decir que Domini, abreviado, nos va a regalar al español Dom. Pero no se termina aquí la historia. Volvamos un momento. Fíjense de nuevo, por favor, en esa tilde que usaban los romanos y que transmitieron a todo el mundo europeo para la escritura abreviada. Esa tilde sobre la N nos regala al abecedario español la letra N. Y cuando Domini masculino pasa a Domina femenino, es en ese momento que surge la palabra doña. Don y doña proceden de la misma abreviación latina. ¿Está bien? ¿Se ha entendido? Si no, lo repito, esta mañana. Bueno, les traigo un ejemplo textual del uso de don y de doña. Aquí está muy chiquitito, voy a intentar leerlo ahí arriba. A ver, vamos a ver. Abrevio, cito textualmente. Yo, la condesa Doña Urraca, lo lamentamos mucho por el nombre, un poco, do al conviento de Cañas cuanto he en Valbertanes por mío. Es un español antiguo. Este texto es del 1162. Es un texto interesante porque la condesa Doña Urraca está donando. Es una carta de entrega de bienes, es una carta de donación, diríamos actualmente, ¿no? Y la condesa Doña Urraca advierte la necesidad de llamarse doña, aún habiendo empleado un título nobiliario antes. Condesa no era necesario, pero evidentemente ya la forma imponía el uso del don o de doña. Y en este caso, la condesa, fíjense,
qué curioso. Estaba donando sus bienes, todos sus bienes a un convento. Pero es consciente de que los parientes, los herederos, bien podían manifestar alguna oposición. Entonces, en el acto de donación, tiene una serie de testigos, de los cuales nadie puede dudar. Testigos para que confirmen que la señora, la condesa doña Urraca, estaba en sus cabales en el momento, es decir, muy cuerda, muy lúcida, y que donaba porque quería donar esos bienes. Y llama como testigos, a ver si logro leerlo, sí, se lee, muy bien, perfecto, don Alfonso López y don Juan, o Juan se refieren con la pronunciación actual, Alfonso, hijo. Fíjense que todavía la U no había aparecido, por tanto había una cierta indecisión en la forma del posesivo. Pero no nos interesan estos, hay muchos dones, vamos a ver uno en especial. Aquí, don Fray Domingo de Medina. Don Fray es un monje, de hecho lo dice y especifica, doctor de los predicadores. Doctor sería el director de un monasterio, ¿no? Y luego sigue, Fray Pedro. Fray Pedro, aun siendo religioso, no tenía la jerarquía necesaria para ser llamado don. Y esto es muy significativo. Bueno, como ejemplo creo que puede ser suficiente. Vamos a completar lo que, digamos, la palabra dominus del latín regaló a la lengua castellana. Después de domina, la misma palabra domina más tarde dará dama en español y un poco más tarde, en 1140 aproximadamente, dueña de servicio, porque siempre la palabra original era dueña. Doncilla dará doncella, es decir, mujer joven, y a través del catalán el español recibirá de doncillus la palabra doncel, es decir, joven noble. Más adelante, una cosa muy interesante, en el 1400 los discípulos llamaban al maestro domine para hablar con él. Fíjense, lo mismo que hacemos hoy. Y por último, de Dominicus, die Dominicus, es decir, el día del Señor, recibimos domingo, que es tanto el día como el nombre de pila. Bien, vamos a recapitular un poco la cuestión. Antiguamente, entonces, en el mundo hispánico, el don estaba reservado a determinadas personas de elevado rango social y religioso. Y hasta aquí estamos. El don en la lengua actual es el tratamiento de respeto que se antepone a los nombres propios o nombres de pila sin ningún tipo de distinción o prejuicio. Ahora, ¿qué es lo que sucede en el virreinato español o simplemente en España? Italia. Ottorino Pianigiani, que es un importante lexicógrafo italiano, sostiene que en Italia el título de don se reservaba solo a los príncipes y que luego, gracias a la influencia del español, pasa a los nobles. En realidad, Pianigiani se olvidó de una cosa, que muchos nobles que entraban en el territorio italiano eran españoles. Fíjense en un personaje de una novela muy conocida, estamos hablando de I Promessi Sposi en italiano, creo que fue traducida al español como Novios, de Alessandro Manzoni, donde
este personaje malo era Don Rodrigo y era de origen español. Además de esto, Pianigiani dice otra cosa. Después de la historia de los nobles, en realidad el don pasa al uso común para determinar o para simplemente emplearlo con los sacerdotes. Y ahí don Antonio, buonasera, don Filippo, ¿cómo va? Es decir, el don solo para los sacerdotes. Pero hay que aclarar una cosa, cuando se habla de sacerdotes y de don, se excluye a todo religioso que no dicte misa. Es decir, no cualquier religioso puede permitirse el lujo del don. Es decir, que hay una connotación más en el tema. Pues bien, también señala Pianigiani que Dante Alighieri en algún momento usa de domini una abreviación que es domno para referirse al Señor. En realidad, esta abreviación no tiene sucesión, aparece en Dante y no la usan otros autores, por tanto, no podemos decir que comienza en Italia con la época de Dante, sino que llegará el don a Italia gracias a la influencia del español. ¿Y qué sucede en el sur de Italia? Esto es bastante interesante. La dominación en el sur de Italia fue muy significativa y osaría decir también incisiva. ¿Por qué? Porque son 5 siglos de dominación, de presencia en el territorio. Primero la dominación aragonesa y luego la dominación española propiamente dicha, que dejaron además de un corpus léxico que penetró en el sustrato dialectal, en el sustrato lingüístico, también dejó una serie de hábitos, como el del mencionado don y el del vos, del que hablaremos dentro de unos minutos. Por otra parte, cabe mencionar que el tratamiento del don a religiosos y a nobles o personas de poder en el 600, por extensión metonímica, se reservó también a los jefes de las asociaciones mafiosas. Esto es significativo, ¿no? Muy bien. Y con esto aclaramos que el don sigue teniendo en Italia un cierto prestigio y ciertas connotaciones. Seguimos hablando de tratamiento de la persona. Permítanme que cite textualmente. Pues vuestra merced escribe, se le escriba y relate el caso por muy extenso. Parecióme no tomarle por el medio, sino del principio, porque se tenga entera noticia de mi persona. Este texto es del Lazarillo de Tormes, que todos creo que hemos estudiado. En mi época en Argentina se estudiaba. Sí, es cierto que nunca llegamos a saber de qué caso se habla, porque por lo menos en mi época se estudiaba el Lazarillo de Tormes solo en breves fragmentos, los más interesantes del libro. Pero este está relacionado con el 7º tratado. ¿Lo conocen? El famoso caso. El caso es que el que citan las malas lenguas. Las malas lenguas dicen que la esposa de Lázaro, que era una criada del arcipreste de San Salvador, le hacía la cama al arcipreste. Pero hasta aquí todo bien, porque si era la criada, hacía. El problema es que también la deshacía con el arcipreste.
Y es por eso que Lázaro escribe el libro, para decirle a vuestra merced que no es cierto lo que cuentan las malas lenguas. Bueno, aparte de la historia, la expresión vuestra merced fue acuñada en castellano a principios del siglo XV para sustituir el vos, desgastado como pronombre. Hablaremos de esto más tarde. Lo que sucedió fue que la ocurrencia de la locución en el diálogo y también en la escritura, es decir, su repetición constante, frecuente, muy dispendiosa en términos comunicativos, llevó a los hablantes a que empezaran a economizar energía, por lo que se dieron las siguientes formas. De vuestra merced se llegó a vuesa merced. Fíjense que lo usa Miguel de Cervantes en el Don Quijote. Luego se inventó vuesa merced, que parecía ser más simple, pero que todavía tenía algo, y salió también otra forma, vuesa merced, que no tanto le gustaba a la gente, así que seguían inventando hasta que salió Busset. Pero Busset tampoco era muy bonito como para, por tanto apareció Bustet. Pero lo más interesante fue cuando en 1620 apareció de vuestra merced la forma usted que utilizamos en la actualidad. El tratamiento de respeto de tercera persona. Esto lo sabían también, ¿cierto? No estoy diciendo nada útil. Agreguemos una cosa. De vuestra merced, en la época de vuestra merced, coexistía otra locución, otra forma de respeto, que era vuestra señoría. Y ahí también el ingenio popular empezó a decir es demasiado larga, pero lo que resultó del intento de compactar la forma fue horrible, Bucía. Y Bucía parecía más algo feo que algo elegante y respetuoso. Se dieron otras dos formas y están con asterisco. Estas dos se dieron en Italia. Bussuría, que la encontramos sobre todo en el territorio calabrés, de donde provengo, y estuvo en uso y está en uso todavía en los abuelos que nacieron más o menos entre los años 30 y 40 del siglo pasado. Los abuelos que siguen, están en vida en este momento, usan esa forma. Bussuría che dici, es decir, se dirigen como diciendo usted que dice. La segunda forma, en cambio, se encuentra en ámbito siciliano. Y no solo se encuentra, sino que la caracteriza el dialecto siciliano. Es muy interesante. Bueno, en cuanto al tratamiento de persona, entonces llegamos al siglo XVII, hubo una verdadera revolución. Fíjense, voy abreviando. ¿Los estoy aburriendo? ¿No? ¿Están con otra hora más? ¿No? La verdadera revolución, ¿cuál es? El tú. Ustedes dicen, pero el tú es fácil, es una cosa común, a pesar de que no lo utilicemos mucho, ¿no? En el Río de la Plata. El tú pasa del latín al castellano en el año, aproximadamente en el año 950. Siglo X. Por lo tanto, nosotros estamos hablando de hace más de 1000 años. Sin embargo, se reservó a un uso íntimo y familiar, a lo sumo con personas inferiores. Se le hablaba de tú solo a un inferior o en familia. ¿De acuerdo? Por tanto, hasta el 700 no fue utilizado. ¿Y qué se utilizaba? Se utilizaba el vos. El vos que penetró, lo recibimos del latín, pero que en latín significaba plural. Y así se utilizó entre los siglos XII y XIV.
El problema fue que, como siempre, los españoles siempre hacen algo. En lugar de usarlo solo al plural, comenzaron a usarlo también para dirigirse a un singular. Creo que he traído un ejemplo. Bueno, esto debería leerlo una chica muy bonita, joven, bella, simpática, con un poco de imaginación, o cierren los ojos, voy a leerlo yo. Tal vez poseéis, don Juan, un misterioso amuleto que a vos me atrae en secreto como irresistible imán. Tal vez Satán puso en vos su vista fascinadora, su palabra seductora y el amor que negó a Dios. No sé si se reconoce, pero se trata de la celebérrima escena del diván o del sofá en el que doña Inés cede a la seducción de don Juan Tenorio. Está hecho, se convence de que es el amor de su vida. No sabe lo que le espera. Bueno, el texto fue escrito en 1844. Sin embargo, resulta anacronístico, y lo es porque Zorrilla lo ambienta lingüísticamente, era un genio, lo ambienta en 1500. El problema es que el vos en el 1500 ya había extendido tanto su empleo que no implicaba más respeto alguno, salvo en ciertas zonas rurales de España. Ustedes saben que en las zonas rurales, según la teoría lingüística de un alemán, Johann Schmidt, la teoría de las ondas, ¿no? Que explica que a través de las ondas las palabras llegan hasta donde la onda llega. Y a veces las variaciones lingüísticas alcanzan a los pequeños poblados o a las zonas rurales, otras veces ni siquiera alcanzan a llegar. Por tanto, las variaciones no se desarrollan en los pequeños pueblos. Entonces, el vos sigue utilizando en pequeñas zonas rurales y también en zonas de América y de América Latina, donde el vos se había arraigado, como aquí en el Río de la Plata. Contextualmente, ¿qué es lo que pasa? Recapitulando, el tú comienza a aparecer, el vos como tú desaparece, aparece el vosotros como forma plural. Y ahí tenemos el panorama de la lengua moderna, del castellano moderno. Y en este territorio, aquí, ¿qué sucede? Ahora solicito la ayuda de los presentes. Si nosotros tomamos como ejemplo el verbo ser y lo conjugamos, en castellano ibérico se diría: yo soy, tú eres, él es. Y en el voceo, lógicamente, lo que digo: yo soy, vos eres, él es. ¿Les parece? ¿Vos eres? No. Veo varias manos que no. Y no, entonces lo borro. ¿Y cómo sería? Yo soy. Vos sos. Y ahí está la pregunta: ¿de dónde viene el sos? Del sois. A ver, ¿quién Del es? sois bien. ¿Puedo saber el nombre? Silvina. Silvina. Muy bien. Es decir, recurrimos a la forma del plural. Nosotros somos, vosotros sois, ellos son. ¿Y por qué? Ahí tiene que ver con el Soy tema. malo, soy malo, También es como cada país fue tomando esa forma. Entonces acá nosotros de pronto cayó esa ahí. En otros lugares no. Entonces cayó a lo mejor la S. No, Silvina, no es casual. No es casual. Antes hemos dicho que se usaba el vos como el tú. Al desaparecer el vos como tú, apareció el tú en el mundo ibérico. Pero el vos sois don Juan,
se conjugaba la segunda persona del plural para el vos del tú, pero pertenecía al plural. Y aquí no hemos hecho otra cosa en el Río de la Plata que reconstruir ese vos utilizando el sois del plural, eliminando la vocal temática o lo que se diría en lingüística el rasgo distintivo del plural, que es la i. Se elimina la i y queda sos. Por lo tanto, nuestra conjugación del voceo sería: yo soy, vos sos, él es, nosotros somos, ellos son. Al mismo tiempo, como hemos utilizado sois desaparece de la conjugación del voceo en el Río de la Plata. Y ahí tenemos la explicación del por qué el castellano moderno tiene 6 personas y el voceo tiene 5. Bueno, interesante. El problema entonces, ¿y qué es lo que sucede en Italia? Yo sigo trayendo el ejemplo de Italia porque es significativo. Italia estaba bajo la dominación española, como lo estuvo toda América Latina. Y bien, ¿qué sucede? El vos mantuvo la forma de respeto original, combinando el pronombre voi, fíjense, muy parecido al de vos, voi, con la relativa forma del plural, voi siete. ¿De acuerdo? No, tú sei, voi siete. El uso perdura hoy en día en pequeños centros urbanos, pero a alguien se le escapa también en televisión o cuando se dirige a personas las que merecen un trato especial porque son mayores o porque tienen una jerarquía social elevada. Y no es imposible oír una frase, no sé si se lee, a ver si puedo agrandar un poco. No, desaparece, ahí está. Voi siete un eccellente professore. A mí no me lo han dicho nunca, pero si me lo dijeran, al sentir voi siete, yo lo que haría inmediatamente es buscar quién está detrás de mí, porque es como decir, ustedes son, ¿ustedes quiénes? En realidad, no es así. La persona se dirige a una sola persona porque se trata de una forma arcaizante de plural majestático. ¿De acuerdo? Bien. Estamos casi por terminar. ¿Puedo o no? Bueno, les digo que estamos por tratar el futuro. Y voy a citar una frase del mismo Alfonso X el Sabio, que en 1265 escribe, fíjense qué obra estupenda, General Historia. Está escrita en cuero, como siempre en esa época. Es un libro que tiene un contenido importantísimo desde el punto de vista histórico y lingüístico y que además tiene unas ilustraciones estupendas. Estamos hablando de 1265. Y Alfonso X dice: «Et aún en su destruimiento contárnoslo hemos en su tiempo». Voy a traducir lo que puedo, si no revelo lo que vamos a ver dentro de unos instantes. Perdón, voy a robar una gota de agua. Hago como si estuviera en mi casa. Disculpen. ¿Puedo poner aquí? Bien. Estaba diciendo, perdón. Y aún en su destrucción, contádnoslo hemos en su momento, porque si no, no se entiende. ¿Qué sucede con este texto? La construcción del futuro en la época de don Alfonso X, que era un futuro obviamente primitivo, se realiza a través de una estructura sintáctica muy sencilla.
constituida por el verbo en infinitivo que nos interesa, ¿no? En este caso, contar, seguida por el o los pronombres que eventualmente tengan que utilizarse y necesariamente por el verbo haber conjugado en presente. Esta era la estructura con la cual en la época de Alfonso se daba la idea de una acción futura o venidera. Ahora, a través de una historia que les voy a contar, que puede ser real o ficticia, no sé, pero seguramente científicamente válida, vamos a ver cómo se dio el futuro en lengua castellana, es decir, el futuro conjugado. Les voy a pedir una vez más que nos apliquen un poco de imaginación. No sé si reconocen la imagen, pero les cuento que esta es la Plaza Mayor de Madrid. No tengo que explicarles por qué es mayor, es enorme. Ahora, esta es una foto actual. Por favor, ubiquémonos en la época del 1350, ¿de acuerdo? Hagan desaparecer todo lo que es moderno. Estamos hablando de una época antigua. Estamos hablando de un personaje que es mi asistente, Pepe, no sé si lo conocen. Bueno, Pepe está ahí escribiendo una frase, una oración, porque tiene que memorizarla, porque tiene que autosugestionarse. Está enamoradísimo de María. Bueno, en época actual, uno que quiere salir con María que le dice, che, nos vemos esta noche. Manda el WhatsApp, ¿no es cierto? Manda el WhatsApp, la chica responde o no. Ufa, ¿por qué no? Entonces, ahí se soluciona. En la época de Pepe, no. ¿Por qué? Porque había que respetar toda una serie de convenciones sociales. No era solo invitar a la chica o decirle que la quería o que le gustaba. ¿Y cómo se hacía? A través de una serenata. Pero la serenata al mismo tiempo no solo se manifestaba a la prometida o a la persona a la que se dirigía, sino que también despertaba al pueblo, ¿no? Todos se enteraban. Por lo tanto, era una cosa seria. Y Pepe está reflexionando sobre la cuestión. A ver qué es lo que escribe. Ah, sí. Esta noche cantar una canción a María. Fíjense cómo lo estoy pronunciando, porque así se pronunciaba en aquella época. Esta noche cantar una canción a María. Y Pepe empieza a caminar alrededor de la plaza con 45 grados de calor, debajo del sol, a las 2 de la tarde. Entonces él como que estaba así, soñando. Y dice, esta noche cantaré una canción a María, esta noche cantaré. Y a medida que va caminando, va acelerando el ritmo de la caminata y va acelerando la pronunciación. Lo dice cada vez más rápido, porque esta noche cantaré una canción, esta noche cantaré una canción a María. Y esta noche cantaré, esta noche cantaré. Y yo cantaré. Y tú cantarás, y él cantará. Contentísimo Pepe, porque había inventado el futuro. Es decir, se da cuenta que no debía decir, esforzarse, esta noche cantará. No, lo dice fluidamente. Y de esta manera, vamos a recapitular lo que sucede. Cantar, verbo en infinitivo, se pospone el verbo auxiliar en presente del verbo haber cuando se elimina, es decir, cuando se pierde el sonido de la H, automáticamente por aglutinación la vocal que es desinencia se va a unir al infinitivo. Esta contracción es completamente natural y está relacionada con el uso del habla. ¿De acuerdo? Bueno,
yo voy terminando para tranquilizarlos, pero quiero decir nada más que como pasó con esto del futuro, también sucedió con el condicional. Y les explico por qué. En el mismo momento en que Pepe está contento, está festejando porque dice, esta noche cantaré, se asoma una persona de una ventana, de una de las muchas ventanas que hay en la Plaza Mayor, y dice, Pepe, Pepe, ¿qué? Tú estás loco. Y Pepe, ¿qué? Porque te has olvidado del Padre de María. Y cuando dice Padre, dibuja en el aire esto, el Padre de María. El Padre de María, para quien no lo sepa, era un caballero cruzado de la Orden de Calatrava. Había combatido contra los moros en el sur de España y había combatido para liberar Tierra Santa. Seguía vivo y la espada del Padre de María era más alta que Pepe. Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es que nuestro amigo Pepe, Pepito, que no es tonto, reescribe la frase y dice esta vez, esta noche yo cantar había una canción a María. ¿Y qué significa? Esta estructura, la transposición del imperfecto, del pretérito imperfecto, había en esa época, daba la idea de una acción futura cuya realización era incierta. Es lo que nosotros hoy llamamos condicional. Y entonces, de cantar, Pepe, el que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Pepito se ofendió. Entonces, de cantar había, llegamos a un cantar vía, que no convencía, y luego un cantargía, y cuando se relaja la H, obtenemos el cantaría, que es la forma absolutamente actual y moderna del condicional. Bueno, luego habría otra cosa, pero no la digo. Quiero cerrar esta charla con una citación, que no es de un personaje cualquiera, sino que es de Quinto Horacio Flacco. Es más conocido simplemente como Horacio, y la citación viene de su arte poética. Muchas voces veremos renovadas que el tiempo destructor borrado había, y al contrario olvidadas otras muchas que privan en el día. Pues nada puede haber que no se altere cuando el uso lo requiere, que es de las lenguas dueño, juez y guía. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al flamante doctor honoris causa de la UNR, Mario Francisco Benvenuto. Gracias también a todas y todos ustedes por haber estado aquí, por haber participado de